Hola a todos y bienvenidos a Historias y Narraciones de la Biblia en voz alta. Es un placer tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para sumergirse en otra fascinante historia bíblica. En este canal, nos dedicamos a explorar y narrar las maravillosas historias de la Biblia, ofreciendo reflexiones y enseñanzas que pueden aplicarse a nuestra vida diaria. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hoy vamos a hablar de una de las historias más conocidas y poderosas de la Biblia, la historia de David y Goliat. Esta narrativa no solo es emocionante, sino que también está llena de enseñanzas sobre la fe, el coraje y la confianza en Dios. Es una historia que ha inspirado a personas durante siglos y sigue siendo relevante hoy en día. La historia de David y Goliat se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Este capítulo es uno de los más dramáticos y detallados en el Antiguo Testamento, ofreciendo un relato profundo de este enfrentamiento épico. Para entender mejor esta historia, es útil conocer un poco sobre el libro de Samuel. Los libros de Samuel, que se dividen en 1 Samuel y 12 Samuel, narran la transición de Israel de una confederación de tribus a una monarquía bajo el liderazgo de los reyes Saúl y David. Estos libros son cruciales para comprender la historia de Israel y el establecimiento del Reino Unido. Antes de que David enfrente a Goliat, hay eventos importantes que suceden. Samuel, el profeta, es instruido por Dios para ungir a un nuevo rey para Israel. Este nuevo rey es un joven pastor llamado David, que es el menor de los hijos de Isaí. Aunque David ya ha sido ungido como el futuro rey, aún no ha tomado el trono y está sirviendo en el campo de batalla como pastor y mensajero para sus hermanos mayores. Ahora que hemos establecido el contexto bíblico y los antecedentes necesarios, estamos listos para adentrarnos en el contexto histórico y cultural de esta fascinante historia. Vamos a ver más de cerca el conflicto entre Israel y los filisteos, y el papel que los gigantes como Goliat jugaron en las culturas antiguas. Para comprender completamente la historia de David y Goliat, es fundamental conocer el contexto del conflicto entre los israelitas y los filisteos. Los filisteos eran uno de los principales enemigos de Israel en el período de los jueces y la monarquía temprana. Eran un pueblo guerrero que se estableció en la región costera del sur de Canaán, en lo que hoy es la moderna Palestina. Los filisteos tenían 5 ciudades principales: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Estas ciudades eran centros de poder y fortaleza, y su dominio sobre la región representaba una amenaza constante para las tribus israelitas. La batalla entre David y Goliat se desarrolla en el valle de Ela, un lugar estratégico situado entre las colinas de Judá y la llanura filistea. Este valle no solo era un punto de acceso crucial para las rutas comerciales y militares, sino que también proporcionaba una posición defensiva natural para cualquiera de las partes. La importancia del valle radicaba en su control sobre la región circundante y la capacidad para influir en los movimientos de tropas y suministros. En cuanto a las tácticas militares, los filisteos eran conocidos por su habilidad en la guerra y por su uso de armamento avanzado para la época, como la espada de hierro. En contraste, los israelitas, aunque valientes, a menudo carecían de la misma tecnología y entrenamiento militar. Los filisteos empleaban formaciones de batalla organizadas y tenían equipos más sofisticados, mientras que los israelitas, en su mayoría, eran guerreros campesinos con menos recursos. Esta diferencia en armamento y táctica es clave para entender la desventaja que parecía enfrentar Israel ante el desafío de Goliat. En muchas culturas antiguas, los gigantes eran figuras míticas que simbolizaban fuerzas poderosas y amenazas sobrehumanas. En la Biblia, Goliat es descrito como un gigante filisteo, y su tamaño colosal representaba una amenaza formidable para el ejército de Israel.
Los gigantes en la literatura y mitología antiguas a menudo eran vistos como adversarios de los héroes y dioses, reflejando el conflicto entre lo humano y lo divino. En la mitología griega, por ejemplo, los gigantes como los titanes estaban en constante conflicto con los dioses del Olimpo, mientras que en la Biblia, los gigantes a menudo se asocian con los nefilim y otras figuras gigantescas que desafiaron a la humanidad. En la Biblia, además de Goliat, hay otras menciones de gigantes, como los nefilim en el Génesis, que son descritos como los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y son vistos como seres poderosos y temidos. El simbolismo de los gigantes en la Biblia a menudo representa obstáculos aparentemente insuperables o enemigos que parecen desproporcionadamente poderosos, subrayando la idea de que incluso las amenazas más grandes pueden ser derrotadas a través de la fe y la confianza en Dios. La figura del gigante no es exclusiva de la Biblia. En la mitología de otras culturas, como la nórdica y la egipcia, los gigantes a menudo representan fuerzas caóticas y destructivas que deben ser enfrentadas y vencidas por héroes o dioses. Esta comparación ayuda a entender cómo la historia de David y Goliat encaja en un contexto más amplio de lucha entre lo humano y lo divino, y refuerza la percepción de David como un héroe elegido por Dios para superar un desafío aparentemente invencible. Conozcamos quién era David. David era el hijo menor de Isaí, un residente de Belén en la tribu de Judá. Era conocido por ser un joven pastor que cuidaba las ovejas de su familia. En la cultura de la época, ser pastor era una ocupación humilde, pero también una que enseñaba importantes habilidades de liderazgo, como la protección y la vigilancia. David no era un guerrero profesional. Su preparación para enfrentar a Goliat venía de su experiencia, defendiendo a sus ovejas de animales salvajes como leones y osos, lo cual demuestra su valentía y confianza en Dios. David fue ungido por el profeta Samuel para ser el futuro rey de Israel cuando aún era un joven pastor. Esto ocurrió porque Dios había rechazado a Saúl como rey debido a su desobediencia. Samuel, guiado por Dios, fue a la casa de Isaí y ungió a David en presencia de sus hermanos. Aunque David fue elegido como futuro rey, su relación con Saúl comenzó de manera tensa. David sirvió a Saúl como músico para aliviar los tormentos que el rey sufría debido a un espíritu maligno. Con el tiempo, Saúl se volvió celoso de David, especialmente después de que David demostrara su valentía al enfrentar a Goliat. David es conocido por su gran fe en Dios, su humildad y su valentía. A pesar de su juventud y falta de experiencia militar, su confianza en la protección divina y su disposición para enfrentar desafíos lo definen como un líder ejemplar. Su habilidad para escribir salmos y su devoción a Dios lo convierten en una figura central en la historia bíblica y en la tradición espiritual. Goliat es descrito en la Biblia como un gigante filisteo de Gat, con una estatura imponente que se estima en cerca de 3 metros de altura. Su armamento era impresionante para la época. Llevaba una armadura completa de bronce, un casco de bronce, una lanza con una punta de hierro y un escudo que lo precedía. Esta descripción destaca no solo su tamaño físico, sino también la superioridad tecnológica de las armas filisteas en comparación con las de los israelitas. Goliat representaba una amenaza formidable, y su desafío a los israelitas era una prueba de su superioridad militar y psicológica. ¿Quién era Goliat? Goliat simbolizaba no solo un desafío físico, sino también un desafío espiritual y moral. Su presencia en el campo de batalla era una manera de intimidar a los israelitas, mostrando la disparidad entre sus fuerzas y las de los filisteos. En un nivel más profundo, Goliat representaba la amenaza de las fuerzas impías y el desafío a la fe de Israel. Su tamaño y su desafiante actitud representaban obstáculos que parecían insuperables, amplificando el milagro de la victoria de David. Goliat
se compara con otros enemigos en la Biblia, que representan amenazas aparentemente invencibles, como los gigantes Nefilim, mencionados en Génesis, o los ejércitos enemigos en otros relatos bíblicos. Su rol en la narrativa es enfatizar la intervención divina y la victoria a través de la fe y la obediencia. La historia de Goliat ilustra cómo las apariencias pueden ser engañosas y cómo la fe en Dios puede superar las dificultades más grandes. La historia de David y Goliat se desarrolla en el valle de Ela, un lugar de gran importancia estratégica. Los filisteos habían acampado en un lado del valle, mientras que los israelitas estaban en el otro lado. Durante 40 días, los filisteos habían desafiado a los israelitas a una batalla decisiva, pero ninguno de los dos bandos se atrevía a atacar. Goliat, el campeón filisteo, se presentó cada mañana y cada tarde, burlándose de los israelitas y desafiando a cualquiera de ellos a un duelo personal. Su presencia y sus constantes provocaciones aumentaban la tensión y el miedo entre los israelitas. Goliat se burlaba de los israelitas con su imponente tamaño y armamento, desafiando a cualquier hombre valiente a que luchara contra él en un combate singular. Su desafío no solo era un reto físico, sino también un ataque directo a la moral de los israelitas. Los soldados israelitas estaban aterrorizados y desalentados, ya que el tamaño y la fuerza de Goliat parecían invencibles. El miedo se apoderó del ejército israelita, y nadie se atrevía a aceptar el reto, lo que mantenía a las dos tropas en un estancamiento. David, el joven pastor, llegó al campo de batalla para llevar provisiones a sus hermanos mayores que estaban en el ejército de Saúl. Al escuchar las provocaciones de Goliat, David se sorprendió por la falta de respuesta y se indignó ante el desafío de Goliat contra el ejército de Dios. David cuestionó por qué nadie estaba dispuesto a enfrentarse a Goliat y expresó su disposición para enfrentarlo. Su valentía y determinación contrastaban marcadamente con el miedo y la indecisión de los soldados israelitas. David ofreció enfrentarse a Goliat y fue llevado ante el rey Saúl. A pesar de las dudas del rey y de sus consejeros, David insistió en que había protegido a sus ovejas de leones y osos, y confiaba en que Dios lo protegería contra el gigante filisteo. Saúl finalmente accedió a permitir que David luchara, pero le ofreció su propia armadura para que la usara. David, sin embargo, rechazó la armadura de Saúl, argumentando que no estaba acostumbrado a ella. En cambio, optó por enfrentar a Goliat con su honda y 5 piedras lisas que recogió del arroyo. La decisión de David de enfrentarse a Goliat sin armadura refleja su profunda confianza en Dios, en lugar de en las herramientas humanas. David confiaba en que su fe en Dios le daría la victoria, y su elección de armas simples como una honda y piedras simboliza la fe en la fuerza divina, por encima del poder y las apariencias externas. Este acto de fe demuestra la verdadera esencia del coraje: confiar en la protección y guía divina, incluso en las circunstancias más desafiantes. Cuando David se presentó ante el rey Saúl para prepararse para la batalla, Saúl intentó equiparlo con su propia armadura, que incluía un casco y una coraza de bronce. Sin embargo, David encontró que la armadura era demasiado pesada y restrictiva. Al no estar acostumbrado a usarla y considerarla una limitación en lugar de una ayuda, David decidió no usarla. Este acto de rechazo simboliza la confianza de David en su experiencia personal y en Dios en lugar de depender de las convenciones o equipamientos tradicionales. En lugar de la armadura, David se armó con una simple honda y 5 piedras lisas que recogió del arroyo cercano. La honda era un arma común entre los pastores de la época, utilizada para defender a las ovejas de animales salvajes. La elección de David de usar esta herramienta modesta en lugar de una armadura o una espada demuestra su humildad y su confianza en sus habilidades y en Dios,
en lugar de en armamentos sofisticados. Las 5 piedras que eligió podrían simbolizar su preparación para cualquier eventualidad, aunque en realidad solo usó una. David no confiaba en el poder de las armas o en la protección física, sino en la fe en Dios para la victoria. Su decisión de luchar con solo una honda y piedras, y no con la armadura del rey, resalta su fe inquebrantable en que Dios lo respaldaría. Esta fe y confianza en lo divino son la base de su valor y éxito en el enfrentamiento contra Goliat. Cuando David se acercó a Goliat, el gigante filisteo lo miró con desdén y se burló de él, considerando a David como una mera raqueta que no representaba una amenaza real. Goliat se mofó de la idea de que un joven pastor pudiera enfrentarse a él y maldijo a David por ser un perro que venía a luchar con palos. David, sin embargo, respondió con valentía, afirmando que no venía en nombre de sí mismo, sino en el nombre del Señor de los ejércitos de Israel. David proclamó que la batalla no era contra Goliat, sino contra las fuerzas impías que desafiaban a Dios. David se preparó para el combate, y al ver a Goliat avanzar hacia él, se colocó una piedra en su honda. Con un giro preciso y fuerte, lanzó la piedra que impactó en la frente de Goliat. La piedra, guiada por la mano de Dios, fue suficiente para derribar al gigante, quien cayó al suelo. David corrió hacia él, tomó la espada de Goliat y lo decapitó, asegurando así la victoria. La caída de Goliat y la derrota de los filisteos demostraron que el poder de Dios podía superar cualquier obstáculo, sin importar lo formidable que pareciera. El enfrentamiento entre David y Goliat simboliza la lucha entre la fe y el miedo, la debilidad y la fuerza, lo humano y lo divino. La victoria de David representa cómo la fe y la obediencia a Dios pueden superar cualquier desafío, sin importar cuán insuperable parezca. En la narrativa bíblica, esta historia refuerza la idea de que Dios es capaz de obrar milagros y dar la victoria a quienes confían en Él, independientemente de su apariencia o habilidades. La victoria de David sobre Goliat tuvo un impacto inmediato y significativo en ambos bandos. Los israelitas, que habían estado paralizados por el miedo, se llenaron de valor y entusiasmo al ver que el desafío de Goliat había sido superado. Su moral se elevó, y animados por la victoria de David, atacaron a los filisteos, persiguiéndolos hasta sus ciudades, y logrando una victoria decisiva. Los filisteos, por otro lado, quedaron desmoralizados y asustados por la caída de su campeón. Su ejército se desbandó y huyó, lo que resultó en una derrota humillante para los filisteos, y en una gran victoria para Israel. Tras la victoria, David fue aclamado por el pueblo de Israel y su estatus creció rápidamente. Saúl, impresionado por la valentía y la fe de David, lo llevó a su corte. David comenzó a desempeñar un papel más prominente en el reino, convirtiéndose en un líder militar respetado. Sin embargo, esta fama también generó celos en Saúl, quien empezó a ver a David como una amenaza a su propio reinado. Este cambio en la relación entre David y Saúl sería un tema importante en los eventos posteriores de la vida de David. La historia de David y Goliat es una poderosa ilustración de cómo la fe en Dios puede llevar a la victoria sobre desafíos aparentemente insuperables. David, un joven pastor sin experiencia militar, enfrenta al gigante Goliat con una fe inquebrantable en Dios, en lugar de confiar en armamento o habilidades humanas. Este acto de fe demuestra que Dios valora la valentía y la confianza en su poder por encima de las apariencias externas y las circunstancias. La historia enseña que, incluso cuando enfrentamos grandes obstáculos o adversidades, la fe en Dios puede guiarnos hacia la victoria y el éxito. El enfrentamiento entre David y Goliat recuerda otros relatos bíblicos, donde la intervención divina asegura la victoria. Por ejemplo, en la historia de Josué y la caída de Jericó,
donde las murallas cayeron no por la fuerza militar, sino por la obediencia y la fe en Dios. Estos relatos subrayan el principio de que la verdadera victoria proviene de la obediencia a Dios y de confiar en su guía y poder, en lugar de depender únicamente de los medios humanos. La lección central de la historia de David y Goliat es que, sin importar cuán grandes sean los desafíos que enfrentamos en nuestra vida, con fe en Dios y confianza en su plan, podemos superar obstáculos que parecen insuperables. Esta historia nos anima a enfrentar nuestras dificultades con valentía, a confiar en la protección y dirección divina, y a recordar que, con Dios, todas las cosas son posibles. Para concluir nuestro análisis de la historia de David y Goliat, recordemos los eventos clave que definieron esta narrativa épica. David, un joven pastor de Belén, aceptó el desafío del gigante filisteo Goliat, quien había estado intimidando al ejército de Israel durante 40 días. Armado solo con una honda y 5 piedras, David enfrentó a Goliat con una fe inquebrantable en Dios. Con un solo lanzamiento certero, David derribó al gigante, demostró la superioridad de la fe en Dios sobre la fuerza física y la tecnología militar, y aseguró una victoria crucial para Israel. Este enfrentamiento no solo resultó en la derrota de los filisteos, sino que también marcó el ascenso de David como una figura central en la historia de Israel. La historia de David y Goliat ha tenido un impacto duradero a lo largo de los siglos. No solo es un relato popular en la tradición bíblica, sino que también ha sido utilizada como una metáfora en diversas culturas y contextos para ilustrar cómo los más pequeños y aparentemente desaventajados pueden superar a los poderosos a través de la valentía y la fe. La narrativa continúa inspirando a muchas personas a enfrentar sus propios desafíos con confianza en Dios y en sus propias habilidades. La historia de David y Goliat nos ofrece varias lecciones importantes para nuestra vida diaria. Primero, nos enseña que no debemos dejarnos intimidar por los desafíos que parecen insuperables. La fe y la confianza en Dios pueden ayudarnos a superar obstáculos que, de otro modo, parecerían abrumadores. Segundo, muestra que las habilidades y recursos que consideramos modestos o insignificantes pueden ser suficientes cuando confiamos en Dios y en su poder. Finalmente, nos recuerda que a veces las batallas más significativas se ganan no con la fuerza física, sino con la valentía, la fe y la determinación. Incorporar la historia de David y Goliat en nuestra vida espiritual puede fortalecer nuestra fe y motivarnos a enfrentar nuestros problemas con una nueva perspectiva. En nuestras comunidades, esta historia puede servir como un recordatorio de la importancia de apoyar a aquellos que enfrentan grandes desafíos y de cómo la fe y la unidad pueden llevar a la superación de dificultades. La historia también puede inspirar sermones, estudios bíblicos y discusiones sobre cómo aplicar la fe en la resolución de problemas y en la vida cotidiana. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la historia de David y Goliat. Espero que esta narrativa te haya inspirado y te haya proporcionado una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar los desafíos en tu propia vida. La fe de David y su valentía son ejemplos poderosos de lo que se puede lograr cuando confiamos en Dios y actuamos con determinación. Como siempre, te invito a suscribirte a nuestro canal Historias y Narraciones de la Biblia en Voz Alta para más relatos inspiradores y reflexiones sobre las Escrituras. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo. También me encantaría conocer tus pensamientos y experiencias sobre cómo aplicas la lección de David y Goliat en tu vida. Deja tus comentarios abajo y únete a la conversación. Hasta la próxima.